A Primo de Rivera no le gustaba el nombre de dictadura y prefería llamar al nuevo régimen democracia dictadora o dictadura democrática. Era un gran admirador de Mussolini, pero le diferenciaba de él un menor personalismo en la dirección del país y un menor uso de la violencia contra la oposición. Como características generales de la dictadura de Primo de Rivera podemos considerar las siguientes: el poder legislativo y ejecutivo en manos del dictador, un control del poder judicial, depuración de las autoridades provinciales y locales con el objetivo de acabar con el caciquismo. Todos esos cargos a partir de ahora estarán en manos de militares. La supresión de los partidos políticos. Más adelante, Primo de Rivera creará un partido único, la Unión Patriótica. Represión de las huelgas y del terrorismo anarquista. Y por último, el control estatal de la economía con la creación de monopolios estatales. La dictadura de Primo de Rivera se divide en dos bloques: un directorio militar de 1923 a 1925 y un directorio civil de 1925 a 1930. ¿Por qué se llamaba directorio y no se llamaba gobierno? Porque sus miembros eran directores generales y no ministros. El directorio militar estaba formado por un general de cada región y estaban representados todos los cuerpos. En el primer directorio había 3 de infantería, 1 de caballería, 1 de artillería, 1 de ingenieros, 1 del Estado Mayor y un contraalmirante de la Armada. Ninguno de ellos había sido consultado para su nombramiento, ni tampoco representaba a toda la zona militar de su procedencia. Actuaban como consejeros de Primo de Rivera, quien era el responsable de todas las decisiones. Estos señores no tenían conocimientos suficientes para ejercer el cargo y entonces se contrataron delegados asesores, adictos por supuesto al régimen de Primo de Rivera, en cada ministerio. Este directorio militar tenía fecha de caducidad, 3 meses, cuando acabara con la inestabilidad política, la corrupción administrativa y con las discusiones inútiles e interminables que se producían en el Parlamento. Pero el proyecto se alargó indefinidamente para realizar todas las reformas políticas que eran necesarias. El directorio militar se reunía todos los días. En 100 días trataron 20.000 asuntos. De ellos, 7.814 fueron resueltos, 8.122 transferidos a los delegados asesores y 3.614 fueron resueltos por el propio Primo de Rivera, con lo cual Primo de Rivera resolvía a diario 36 asuntos distintos. Los decretos que salían del directorio eran más intuitivos que otra cosa y carecían totalmente de una fundamentación legal. Eran sancionados por el rey, lo que era motivo de anticonstitucionalidad y el rey lo sabía, pero es que a Alfonso XIII le gustaba mucho más este sistema por ser más directo e inmediato que el que teníamos antes en un régimen constitucional. Muchos de estos asuntos, de estos 20.000 asuntos, no llegaron a ver la luz y se quedaron simplemente en declaraciones. Os voy a poner 2 ejemplos, el de la reforma electoral y el de la reforma del Senado. Para la reforma electoral proponía un sistema de representación proporcional que ya lo proponían tanto católicos como socialistas. También postulaba un censo mejor realizado, daba el voto a las mujeres y un carnet electoral. En cuanto a la reforma del Senado, pretendía recortar la representación de los grandes de España y limitar la representación vitalicia, así como una mayor representación corporativa, incluyendo en ellos representantes de la clase obrera. Como os he dicho, estos 2 proyectos no verán la luz y tienen algunas cosas que son bastante renovadoras para ser una dictadura. El nuevo régimen suspende las garantías constitucionales, disuelve las Cortes, expulsa a los partidos políticos fuera de la vida pública, establece la censura de prensa, pone en manos de los militares el gobierno de las provincias y extiende a toda España los somatenes, la milicia armada de voluntarios de origen catalán con la misión de velar por la ley y el orden. Lo más prioritario para Primo de Rivera era la restauración de la ley y el orden. Para ello fichó en el Ministerio de Gobernación
a Severiano Martínez Anido, aquel que fue gobernador civil de Barcelona en los años 20. Como medidas más importantes para la restauración de la ley y el orden serían las siguientes: el decreto de ley marcial, la persecución de anarquistas y comunistas, la imposición del somatén a nivel nacional, que estará bajo el mando de oficiales del ejército, la sustitución de gobernadores civiles y altos cargos del gobierno por militares, la sustitución de las capitanías generales por comités militares, la censura de la prensa, donde no se podía hablar ni del gobierno ni de la guerra de Marruecos, el control de las armas de fuego, la supresión de todas las lenguas distintas al castellano y de los símbolos regionalistas, la amenaza de despido a funcionarios por abandonar el puesto de trabajo y el despido de funcionarios superfluos. Las buenas cosechas que se dieron en esta época hicieron bajar los precios, que trajo como consecuencia la disminución de las reivindicaciones sociales. Los resultados al final de los primeros 2 años del directorio militar fue que casi desaparecieron los atentados y las huelgas. Una de las medidas que tomó para restaurar la ley y el orden Primo de Rivera fue que el Somatén, que era una institución catalana, la puso a nivel nacional. Antes de contaros en cómo estaba constituido el Somatén nacional, os cuento la historia de lo que era el Somatén. Como os he dicho, era una institución catalana que fue creada en 1192 por el rey Alfonso I de Aragón, donde se obligaba a los vecinos a tener armas y a recibir instrucción militar para la defensa del territorio. Entre los siglos XII y XV, el Somatén cumplió un papel fundamental en la defensa del territorio contra bandoleros, hugonotes y piratas. Después de la derrota del archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión, el Somatén fue suprimido por enfrentarse a las tropas borbónicas. Pero en 1793 será restituido cuando nos enfrentamos a Francia en la Guerra del Rosellón, debido a que no teníamos suficientes tropas del ejército para la defensa de Cataluña. Siguió vigente y en la Guerra de la Independencia cumplió un papel muy importante. Durante el siglo XIX, el Somatén era un cuerpo auxiliar de las fuerzas del orden con el objetivo de proteger los intereses de los grandes propietarios. Pero con la llegada de la Primera República, el Somatén fue suprimido y sus miembros tuvieron que entregar sus armas. Pero volvió a ser repuesto. Durante la Tercera Guerra Carlista, Alfonso XII autorizó nuevamente el Somatén y el general Martínez Campos lo reglamentó en 1875, creando 2 cuerpos, el cuerpo armado y el cuerpo general. El cuerpo general eran todos los vecinos, estaban obligados a acudir al toque de campana en caso de un conflicto o en caso de peligro. En 1905, una Real Orden decretó que los somatenes tendrían rangos de agentes de autoridad siempre que estuvieran de servicio. Y llegamos a Primo de Rivera, que el 17 de septiembre de 1923 lo implantó a nivel nacional. Los cuarteles de la Guardia Civil llevaban el control de sus miembros y de sus armas y debían pasar revista una vez al año. Para ser somatén tenías que ser hombre mayor de 23 años y también tener una moralidad reconocida. La función del somatén era la defensa del orden, de la moralidad, de la justicia y del progreso. ¿Cómo lo hacían esto? Pues a través de campañas contra la blasfemia, el contrabando, las huelgas, todo lo que era pecado. Se reunían periódicamente para oír misa y realizaban banquetes de hermandad entre ellos y algunas veces también con la Guardia Civil. En 1924 había 175.000 miembros en el somatén, pero al acabar la dictadura y vino la proclamación de la Segunda República, nuevamente el cuerpo fue disuelto y restablecido durante la Guerra Civil y nuevamente disuelto al final de la misma. Ya Franco en 1945 lo volvió a organizar para colaborar con la Guardia Civil en la persecución tanto de los maquis como de las organizaciones obreras clandestinas. ¡Harto!
Anarquistas y comunistas son declarados ilegales y perseguidos por el régimen de Primo de Rivera. En el sindicato anarquista, que pasa a la clandestinidad, se produce con ese motivo un enfrentamiento entre los posibilistas, partidarios de la acción sindical, y los revolucionarios, que apuestan por la insurrección armada. Son estos últimos los que fundarán en 1927 la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. El 30 de marzo de 1924 se realizó un decreto que exigía a los sindicatos únicos la presentación de sus estatutos y los libros de registro y de cuentas. La información que se incluía en los libros de registro eran datos personales como el nombre y apellidos, la profesión, el domicilio, la fecha de alta y baja en la organización, así como la función y cargo en dicha organización. El gobierno dio un plazo de 8 días. En caso de que no se presentara dicha documentación, el sindicato debería ser clausurado. Esto provocó divisiones en las secciones de los sindicatos únicos, algunos sí que entregaron la documentación y otros no. Estos marcharían al exilio. El gobierno, amparándose en el estado de guerra, persiguió a los anarquistas, encarcelando a sus dirigentes y cerrando periódicos. El 28 de mayo de 1924 fue asesinado el verdugo de la Audiencia de Barcelona, Rogelio Pérez, como respuesta a las ejecuciones de unos anarquistas que estaban acusados de un atraco a la Caja de Ahorros de Terrassa. Los sindicatos únicos fueron prohibidos, lo que provocó el hundimiento de la CNT, que ya estaba muy debilitada por las pugnas internas dentro del sindicato. La consecuencia que trajo el hundimiento de la CNT es que muchos de sus afiliados se pasaron a los sindicatos libres. De hecho, la afiliación de los sindicatos libres se duplicó de 1925, que eran 100.000, a 1929, que eran 200.000. Pero esto desaparecería en el momento que caiga la dictadura, el sindicato libre caerá en picado. En Cataluña, el golpe de Primo de Rivera fue muy bien acogido. El líder de la Liga Regionalista, Francesc Cambó, abrió las puertas a Primo de Rivera poniéndole en contacto con grupos de interés en Cataluña. La patronal también recibió con los brazos abiertos el golpe porque traería la paz social y políticas proteccionistas. Y la Mancomunidad tampoco puso ninguna pega porque estaba convencida de que el régimen de la Restauración estaba liquidado. Primo de Rivera, a cambio, se comprometió a respetar una autonomía limitada para Cataluña y a descentralizar el Estado, y aseguró que la finalidad del golpe era combatir a los separatistas radicales. Sin embargo, la idea de Primo de Rivera sobre el regionalismo era otra muy diferente. Para él el regionalismo era cultivar el folclore, la danza, la música, la comida, como patrimonio español, manteniendo la unidad política y militar de España. 5 días después del golpe, el directorio militar hizo un decreto contra el separatismo. A partir de ahora ese delito será juzgado por tribunales militares. Se prohibieron las banderas, el himno de Cataluña, la difusión de ideas separatistas, el uso del idioma catalán en actos oficiales, en la Iglesia o en la Administración. A partir de ahora, los catalanes independentistas usarán la sardana, la Santa Espina, a modo de himno en sus actos. También será prohibida. El brazo ejecutor de la represión en Cataluña fue el capitán general Emilio Barrera. En sus primeros 10 días en el cargo encarceló a muchos nacionalistas, alcaldes, periodistas, sacerdotes. También cerró entidades culturales, bibliotecas, grupos de excursionistas, musicales, grupos deportivos, a los que consideraba una tapadera donde se realizaban actos independentistas. Sin embargo, esta supresión de estos centros no afectó a actividades culturales llamadas elitistas, como el Ateneo Barcelonés, el Ateneo Enciclopédico Popular, el Orfeón Graciense, el Fútbol Club Barcelona o periódicos como La Vanguardia o La Voz de Cataluña. También ordenó cambiar los rótulos en las calles, que estaban en catalán,
y prohibió a los comerciantes anunciarse en catalán. El arzobispo de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer, y el obispo coadjutor de Barcelona, Josep Miralles, pidieron al Papa que pudieran predicar en catalán. Se basaban en que el Concilio de Trento ordenaba predicar en la lengua que el pueblo usaba. El Papa rechazó dicha propuesta. Entonces el arzobispo de Tarragona se declaró en rebeldía, diciendo que la Iglesia era totalmente independiente del Estado. Primo de Rivera pidió al Papa la destitución de estas dos autoridades, pero dicha petición no fue concedida. El 27 de octubre de 1923 se decretó la obligación de la enseñanza en castellano en Cataluña, y 2 meses después se prohibió impartir asignaturas que no estuvieran incluidas en el programa oficial del Ministerio de Instrucción Pública, como la enseñanza del catalán, la historia de Cataluña o la literatura catalana. En diciembre del mismo año dimitió el presidente de la Mancomunidad, Josep Puig i Cadafalch, al que le sustituyó Alfonso Sala. Alfonso Sala era el presidente de la Unión Monárquica Nacional. Josep Puig se exilió en Francia. Al mes siguiente se disolvieron las diputaciones provinciales, a excepción de las del País Vasco, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y también la Diputación Foral de Navarra. Cuando se disolvieron las diputaciones provinciales, la Mancomunidad catalana se quedó sin competencias. Los militares sustituyeron a los gobernadores civiles, que a partir de ahora serán los encargados de los nombramientos de los nuevos miembros de las diputaciones. El 12 de marzo de 1925 se disolvió la Mancomunidad catalana tras la aprobación del Estatuto Provincial, que negaba la existencia en España de regiones políticas. Alfonso Sala, el nuevo presidente de la Mancomunidad, dimitió y también se exilió, pasando a partir de ahora la Diputación de Barcelona a ser el órgano con más poder en Cataluña y será presidida por el conde de Montseny. Desde ese momento, desde marzo de 1925, los catalanes perdieron todas las expectativas que habían puesto en Primo de Rivera y volverán los conflictos y aparecerá una oposición mucho más dura a la dictadura. Sin embargo, Primo de Rivera tuvo un trato diferente con el País Vasco. También en el País Vasco tuvo muy buena acogida el golpe por la patronal, por lo mismo motivo que en Cataluña, porque traería la paz social y políticas proteccionistas. Los carlistas estaban divididos, unos lo recibieron el golpe con entusiasmo y otros condicionaron su colaboración a la creación de una nueva política, ya que Primo de Rivera les prometió una nueva división administrativa que fortalecería a las regiones. El nacionalismo vasco en estos momentos estaba totalmente dividido. Por un lado estaba el Partido Nacionalista Vasco, en estos momentos conocidos como los aberrianos, ya que sus ideas las difundían a través del semanario Aberri y eran proclives al independentismo. El otro sector del nacionalismo vasco era la Comunidad Nacional Vasca, que era proclive a la autonomía y contaba con el apoyo de los medios de comunicación más poderosos del País Vasco. El 23 de septiembre de 1923, Primo de Rivera tuvo una reunión con los 3 presidentes de las diputaciones vascas a los que pidió un proyecto de estatuto de autonomía. Las diputaciones decidieron elaborar cada uno el suyo y después ponerlos todos en común. De las 3 diputaciones, solo Guipúzcoa realizó un proyecto que incluía un consejo regional, que sería el órgano de gobierno, que tendría su sede cada 2 años en una capital de las provincias vascas, y también incluía en el proyecto la incorporación de Navarra siempre y cuando la Diputación Foral lo aceptara. La Diputación de Álava estaba de acuerdo con el proyecto de Guipúzcoa, pero no así la de Vizcaya, que lo consideró demasiado radical. Al final no se presentó ningún proyecto al directorio militar. Mientras tanto, Primo de Rivera inició una persecución contra el Partido Nacionalista Vasco, cerrando 34 centros en Vizcaya y suspendiendo sus actividades.